sentadas, including the United States. incluyendo los Estados Unidos. Brother Orozco and I were attending. Mi hermano Orozco allí estuvo también con mi persona. And we talked about revival in the Spanish language. Y hablamos de avivamiento entre el pueblo hispano. God is moving all across our world. Dios se está moviendo en todo este mundo, mi hermano. And you are part of the great revival. Y usted es una gran parte de ese avivamiento. Amen. Amén. Reading from Nehemiah chapter 4 and verse 6. Leyendo en Nehemías capítulo 4 versículo 6. So we built the wall, and the entire wall was joined together up to half its height, for the people had a mind to work. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemiah said, so we built the wall. Nehemías dijo, entonces edificamos el muro. That was the city of Jerusalem. Esa era la ciudad de Jerusalén. But I would like to apply it to the church Pero a mí me today. gustaría aplicar eso a la iglesia hoy. And here's my title. Y aquí está mi título. So build the church. Entonces edifique la iglesia. So build the church. Entonces edifique la iglesia. You may be seated. Puede tomar su lugar. As I said, some of the great revivals in the world are in Spanish. Como le dije, muchos de los avivamientos más grandes son en habla hispana. The United Pentecostal Church International has churches in 212 nations and territories. La Iglesia Pentecostal Unida tiene iglesias en más de 212 naciones y territorios. Our largest constituency is in the Philippines with almost 400,000. La iglesia más grande que tenemos es en las Islas Filipinas, que tiene una constitución de unas 400,000 personas. Our second largest work overseas is Venezuela. Nuestra segunda obra más grande en otros países es Venezuela. And it has almost 300,000 members. Y tiene casi 300,000 miembros. Now you've heard about the political and economic turmoil in Venezuela. Ahora hemos oído de los problemas económicos y políticos en Venezuela. But my wife and I were able to get a visa last September. Pero en septiembre pasado mi esposa y yo pudimos obtener una visa. We went to the national conference in Barquisimeto. Fuimos a la conferencia nacional en Barquisimeto. And there in the football stadium were 20,000 believers. Y ahí en una cancha de fútbol había más de 20,000 creyentes. In the midst of great trouble, we're having great revival. En el medio de grandes problemas estamos teniendo gran avivamiento. In November, I was able to go to El Salvador for the 40th anniversary. En noviembre pude ir al país de El Salvador para su 40 aniversario. We rented the largest football stadium in El Salvador. Alquilamos el estadio más grande de El Salvador. As we went to the service Sunday morning, Y mientras íbamos al servicio el domingo por la mañana, we became a little frustrated. nos frustramos un poquito. We hadn't planned on all the traffic No habíamos planificado por todo el tráfico, because it was Sunday morning. porque era domingo por la mañana. And we were worried we would be late for church. Estábamos preocupados que íbamos a llegar tarde al servicio. And then we realized the problem was hundreds of buses Y entonces nos dimos cuenta que el problema eran cientos de buses filled with United Pentecostal believers. llenos de creyentes del nombre de la Iglesia Pentecostal Unida. Have you ever been in a traffic jam with Pentecostal people going to church? ¿Ha estado usted en un tranco de tráfico con gente pentecostal yendo a la iglesia? We had 35,000 people in attendance. Tuvimos 35,000 personas en asistencia. And in one day, En un día, 3,842 received the Holy Spirit. 3,842 recibieron el Espíritu Santo. We're having revival in Spanish. Estamos teniendo avivamiento en el español. And you are part of Y it. usted es una gran parte de eso. Now in my text, Ahora en mi texto, Nehemiah was trying to rebuild the city of Jerusalem. Nehemías estaba tratando de reedificar la ciudad de Jerusalén. The people of Judah had backslidden. El pueblo de Judá se había descarriado. Judgment had come on their land. Juicio había caído sobre su tierra. Their nation was Su destroyed. nación estaba destruida. The city of Jerusalem was La destroyed. ciudad de Jerusalén estaba The destruida. temple was El destroyed. templo estaba destruido. The people were taken into El captivity. pueblo fue llevado cautivo. But Nehemiah was leading a group
group of people back to the land. Pero Nehemías estaba liderando un grupo de gente volviendo a la tierra. They were rebuilding the city and the temple. Estaban reedificando la ciudad y el templo. But to be safe, they had to build the wall. Pero para tener seguridad tenían que edificar un muro. When they started building, Cuando comenzaron a edificar, their enemies began to mock them. sus enemigos se comenzaron a burlar de ellos. They threatened to attack them. Les amenazaron que les iban a atacar. And if you'll read in verse 2, Y si usted lee el versículo 2, they said, what are these feeble Jews doing? dijeron, ¿quiénes son estos judíos débiles? ¿Qué están haciendo? Will they fortify themselves? ¿Qué van a hacer? ¿Fortalecerse? ¿Fortificar esta ciudad? Will they offer ¿Van sacrifice? a ofrecer sacrificios? Will they complete it in a day? ¿Lo completarán en un día? Will they revive the stones that have been burned down? ¿Van a poder resucitar o reavivar las piedras que han sido quemadas? Whatever they build, Lo que ellos construyan, even if a fox goes on it, he'll break down their walls. aún si una zorra pasa por ahí, va a destruir lo que edificaron. Now notice the enemy was attacking their work. Y note que el enemigo estaba atacando su trabajo. The enemy used mockery. El enemigo usó burla. He even made fun of their worship. Aún se burlaron de su adoración. Sometimes that happens today. Algunas veces eso ocurre hoy. Some people make fun of the way we worship. Algunas personas se burlan de cómo adoramos nosotros. Oh, those Pentecostals think if they scream loud, God will hear them. Todos esos pentecostales piensan que si gritan fuerte, Dios les va a oír. They think if they jump up and down, they will have revival. Piensan que si saltan para arriba y para abajo van a tener avivamiento. Some people don't like the way we worship. Algunas personas no les gusta cómo adoramos. The enemies reminded them of their past. El enemigo también les recordó de su pasado. Your nation was sinful, Su nación fue pecaminosa, judged by God, juzgado por Dios, destroyed. destruidos. That's true. Eso era verdad. So you think you can revive it now? Así que usted piensa que lo va a reavivar ahora. So the enemy tried to use every argument to discourage the workers. Entonces el enemigo trató de usar todo argumento para desanimar el trabajo. How did Nehemiah respond? ¿Cómo respondió Nehemías? He didn't try to argue. Él no trató de argumentar con ellos. He didn't try to fight. Él no trató de pelear con ellos. He didn't rebuke. Él no los reprendió. He did not ridicule them back. Él no se burló de ellos. He did not speak hateful language. Él no habló palabras odiosas contra ellos. But here's what he recorded. Pero esto es lo que graba la escritura. So we built the wall. Entonces edificamos el muro. And here's my message to you tonight. Y aquí está mi mensaje a usted esta noche. The devil is attacking the church. El diablo está atacando la iglesia. Sinful society attacks the La church. sociedad pecaminosa ataca la iglesia. Immorality is prevailing everywhere. La inmoralidad está prevaleciendo en todo lugar. Our government promotes it. Nuestro gobierno lo provoca. Our media promotes La it. media lo promueve. The education system promotes El it. sistema de educación lo promueve. They are attacking Christians. Están atacando a cristianos. They are ridiculing us. Están burlándose de They nosotros. say we cannot win. Dicen que no podemos ganar. They say we cannot have revival. Dicen que no podemos tener avivamiento. The Trinitarians say we're heretics. Los trinitarios dicen que somos heréticos. People say we're too strict. Dicen que somos demasiado estrictos. We worship too violently. Que adoramos demasiado violentamente. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer entonces? Are we going to fight them? ¿Vamos a pelear contra ellos? Are we going to hate them? ¿Vamos a odiarlos a ellos? Are we going to sit and argue all day long? ¿Vamos a argumentar con ellos todo el día? Or are we going to get discouraged and go home? ¿Vamos a desanimarnos, irnos para casa? No, here's what we're going to do. No, esto es lo que vamos a hacer. We're going to build a church. Vamos a edificar la iglesia. We're going to have revival. Vamos a tener avivamiento. We're going to baptize people in Jesus' Vamos a name. bautizar personas en el We're nombre going de to see Jesús. people receive the Holy Ghost. Vamos a ver gente recibir el We're Espíritu going to Santo. plant new churches. Vamos a plantar nuevas iglesias. So build the church. Entonces edifique la iglesia. When the devil attacks you, Cuando el diablo te pelea, build the church. edifique la iglesia. When society attacks Cuando you, la sociedad te ataca, build the church. edifique la iglesia. When Trinitarians say you're wrong, Cuando el trinitario dice que estás just equivocado, build the church. simplemente edifique la iglesia. When people say we don't want holiness Cuando la anymore, gente dice no queremos santidad más, just build the church. simplemente edifique la iglesia. There are sinners hungry for Hay salvation. pecadores que tienen hambre de salvación. This is our greatest day. Este es nuestro día más We grande. have the message
of salvation. Tenemos el mensaje de la salvación. Do not be afraid. No temas. Do not be discouraged. No se desanime. Do not give up.